A ver, ¿cómo se gobierna un imperio global en pleno siglo XVI? Pensemos un poco. No hay internet, por supuesto, ni aviones. Solo hay barcos, lentísimos, y cartas que pueden tardar meses en llegar a su destino. Y con eso tienes que controlar un mosaico de territorios gigantesco que apenas tienen dos cosas en común: un mismo rey y una misma religión. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en el increíble desafío que supuso a forjar y gobernar la que fue en efecto la primera superpotencia mundial. Y la historia, bueno, arranca justo aquí. Estamos en 1516. Un chaval, un joven de 17 años llamado Carlos de Habsburgo, hereda así, de la noche a la mañana, uno de los imperios más grandes que el mundo ha visto jamás. ¿El problema? Pues uno bastante grande. No habla ni una sola palabra de castellano, que resulta que es la lengua del mismísimo corazón de sus nuevos reinos. Y ojo, que cuando decimos grande, la palabra es que se queda muy corta. Es que si miramos el mapa de lo que hereda, es alucinante. A ver, por parte de sus abuelos maternos, los reyes católicos, le cae la corona de España, nada menos, con las Américas y todos los territorios italianos. Luego, de su abuela paterna, se lleva a los riquísimos Países Bajos. Y ya, para rematar, de su abuelo Maximiliano, recibe Austria y el derecho a ser emperador del Sacro Imperio. Vamos, un auténtico rompecabezas de reinos, cada uno con lo suyo, conectados únicamente por su persona y la fe católica. Y aquí llegamos, claro, a la pregunta del millón, el verdadero nudo de toda esta historia. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una sola persona gobernar un conjunto de reinos con leyes, culturas e intereses tan distintos sin que todo acabe saltando por los aires? Pues bueno, el reinado de Carlos I, que muy pronto se convertiría en el emperador Carlos V, no fue precisamente un paseo por el parque, todo lo contrario. Fue una batalla constante, tanto dentro como fuera, para intentar domar una herencia que a simple vista parecía, pues eso, sencillamente ingobernable. Y yendo al grano, la relación de Carlos con Castilla, que era el corazón de su imperio, empezó fatal. No, lo siguiente. Esta tabla lo resume perfectamente. A la izquierda, lo que le pedían las Cortes de Castilla: oye, respeta nuestras leyes, no nombres a extranjeros para los cargos importantes. Y a la derecha, lo que hizo Carlos. Pues básicamente todo lo contrario. Colocó a sus consejeros flamencos en puestos clave y, ya para colmo de males, se marchó a Alemania para que lo coronaran emperador, pidiéndole a Castilla que pagara la fiesta, claro. La mecha del descontento estaba ya más que prendida. Y claro, como era de esperar, ese descontento acabó estallando. Es la famosa revuelta de los comuneros. Si seguimos la cronología, vemos cómo las ciudades castellanas se levantaron en armas contra lo que consideraban los abusos de un rey que veían como extranjero. Pero aquí, atención, cometieron un error táctico que fue clave. La revuelta empezó a volverse antiseñorial, es decir, atacar los privilegios de la nobleza. ¿Y qué pasó? Pues que los nobles, que vieron peligrar sus tierras, se pasaron en bloque al bando del rey. Y con eso sellaron la derrota de los comuneros en la batalla de Villalar. Y aquí viene la consecuencia, una que va a marcar los siguientes siglos de la historia de España. Al aplastar la rebelión, la balanza del poder se inclinó, pero de forma definitiva, hacia un lado. El poder del rey se volvió prácticamente absoluto. Las Cortes de Castilla, que hasta entonces habían sido un contrapeso real al poder del monarca, quedaron silenciadas. La monarquía autoritaria no es que se consolidara, es que echó unas raíces profundísimas. Pero es que los problemas no estaban solo dentro de casa, ni mucho menos. Carlos V se veía a sí mismo como el gran defensor de la cristiandad, y eso en la práctica significaba estar apagando fuegos por todas partes, y todo el tiempo. Tenía frentes abiertos por todos lados, era una locura. Por un lado, la Francia de Francisco I peleando por el control de Europa. Por otro, el poderosísimo Imperio Otomano en el Mediterráneo. Y por si fuera poco, en Alemania, los príncipes protestantes, que usaban la nueva fe de Lutero como un arma política para desafiar su autoridad imperial. Tras un reinado de caos y guerras constantes, llega el relevo. Su hijo, Felipe II, y llega con un estilo radicalmente diferente. A ver, si su padre fue un emperador itinerante, siempre de un campo de batalla a otro, Felipe fue todo lo contrario. Fue el rey prudente, el rey papel. Un monarca que se propuso gobernar el mundo entero desde su escritorio, decidido a poner orden y control en esa herencia caótica que había recibido. Y que quede claro, a Felipe II no le tembló el pulso, pero nada de nada a la hora de imponer esa autoridad central. Dos ejemplos muy claros. En Granada aplastó sin contemplaciones una durísima rebelión de los moriscos y ordenó que los dispersaran por toda Castilla. Y en Aragón, cuando su antiguo secretario Antonio Pérez intentó usar las leyes aragonesas para protegerse de él, el rey no se anduvo con chiquitas. Envió al ejército, se saltó los fueros y ejecutó a su máxima autoridad, el Justicia Mayor. El mensaje era cristalino. Por encima de la voluntad del rey no había ni ley ni privilegio que valiera. Y entonces, en 1580, llega un momento absolutamente clave. Hay una crisis sucesoria en el trono de Portugal y Felipe II, que tiene derechos dinásticos, reclama la corona. Y la consigue. Con esto se lograba un viejo sueño de muchos reyes anteriores, la famosa unidad ibérica. Es decir, toda la península, por fin, bajo una misma corona. Claro.
Al unir el imperio portugués, que tenía enclaves por toda África, Asia y por supuesto Brasil, al ya de por sí gigantesco imperio español, se creó algo que no se había visto nunca. Fue justo en ese momento cuando nació esa frase tan famosa que lo resume todo a la perfección. Un imperio donde el sol nunca se pone. Al igual que su padre, Felipe II tenía una obsesión, la defensa del catolicismo a ultranza. Pero en su época, la gran batalla por la fe ya no se libraba solo en tierra firme. El escenario principal de esa lucha se había trasladado al mar. A una lucha, literalmente, a vida o muerte por el control del Mediterráneo contra un enemigo que parecía imparable, el Imperio Otomano. Y para hacer frente a semejante amenaza, Felipe II movió hilos y fue el artífice de una mega alianza, la llamada Liga Santa, en la que unió sus fuerzas con Venecia y con el Papa. El mapa nos deja ver el impresionante despliegue de una de las flotas más grandes que se habían reunido nunca. El objetivo no podía ser más claro: buscar una batalla total, una batalla decisiva en aguas griegas, concretamente en un golfo llamado Lepanto. El resultado, en 1571, fue la legendaria victoria de Lepanto. Este cuadro, la verdad, apenas puede capturar la escala de lo que fue aquel combate. La flota de la Liga Santa, que estaba al mando del hermanastro del rey, don Juan de Austria, consiguió una victoria aplastante. Ojo, no es que destruyera al Imperio Otomano, pero sí que logró algo casi más importante: frenó en seco su expansión por el Mediterráneo y, sobre todo, rompió para siempre el mito de que en el mar eran invencibles. Pero bueno, más allá de las grandes batallas, volvemos a la pregunta clave. ¿Cómo se manejaba este imperio global en el día a día? Porque las victorias militares eran cruciales, sí, por supuesto. Pero la verdadera clave del poder de los Austrias estaba en la maquinaria del Estado, en un sistema burocrático perfectamente diseñado para gobernar medio mundo desde un único lugar. Y el primer gran engranaje de esa maquinaria fue una decisión que, en su momento, sorprendió a todo el mundo. Felipe II estableció la capital permanente del imperio en Madrid, que por entonces era una ciudad más bien secundaria. ¿Y por qué Madrid? Pues como vemos aquí, no fue para nada una casualidad. Su ubicación era muy céntrica, sí, pero lo más importante era que Madrid no tenía ni una nobleza ni un arzobispo tan poderosos como los que había en Toledo o en Valladolid, que pudieran hacerle sombra. Fue, en definitiva, una jugada maestra para asegurarse de que el único poder real en la nueva capital fuera el suyo y el de nadie más. Y desde Madrid el imperio se gobernaba a través de esta estructura, el llamado sistema polisinodial. Como se ve en la tabla, era una red de consejos, cada uno especializado en un territorio, uno para Castilla, otro para Aragón, para las Indias, para Italia, y por encima de todos ellos el Consejo de Estado, que se ocupaba de la gran estrategia. Pero, y aquí está la clave de todo, estos consejos solo podían aconsejar. La decisión final, la última palabra sobre absolutamente cualquier asunto, la tenía siempre el rey. Era la maquinaria perfecta para ejercer un poder absoluto. Muy bien, pues después de todo este siglo de conflictos, de burocracia, de expansión, ha llegado el momento de dar un paso atrás y hacer balance. ¿Cuál fue el resultado final de todo esto? ¿Qué legado nos dejaron realmente Carlos I y Felipe II? Esta tabla, la verdad, nos ofrece un balance perfecto de luces y sombras. En un lado de la balanza ponemos los logros. Se forjó un Estado moderno y centralizado y se consolidó el primer imperio global de la historia. Ahí es nada. Pero en el otro lado de la balanza tenemos el altísimo coste, las libertades de los distintos reinos y el poder de las cortes aplastados. Una economía que se desangraba por culpa de guerras interminables y un modelo muy centrado en Castilla que acabaría creando tensiones territoriales durante siglos. Y con esto llegamos ya a la reflexión final. El siglo XVI español fue sin duda una época de un poder y una expansión sin precedentes. Pero, como hemos visto, también fue una época de conflictos internos brutales, de enormes sacrificios y de una centralización del poder muy autoritaria. Así que la pregunta, al final, queda en el aire. ¿Fue realmente una edad de oro? ¿O fue más bien una jaula de oro, cuyo increíble brillo ocultaba el altísimo precio que hubo que pagar por ella?